Bueno, hoy quiero que abráis vuestras Biblias en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 2. Estos días he estado pensando, ¿no? Bueno, siempre pienso, obviamente. Sé que existo, sé que pienso. Pienso, ¿cómo es? Pienso, luego existo, ¿no? Siempre pensamos, pues aquellos que amamos al Señor queremos intentar que nuestra vida pues sea lo más agradable posible a Él. Y bueno, y muchas veces nos planteamos si realmente podemos estar haciendo lo correcto, practicando lo correcto o simplemente compartiendo la palabra de Dios correctamente, ¿no? Están pasando muchas cosas alrededor del mundo. Los tiempos cada vez se acercan más al final de todos los tiempos, al final de la venida del Señor. Y todos tenemos inquietudes por nuestra vida, por nuestro futuro, por nuestro presente. Se acumulan un montón de circunstancias naturales, espirituales, propias nuestras, ¿no? de nuestras capacidades, de nuestras impotencias, de nuestras virtudes, de aquello que hacemos, de aquello que pudimos hacer y no hicimos, y tantas y tantas y tantas cosas, ¿no? Y tenemos que pelear y luchar contra todo esto cada día. Y a veces nos preguntamos si estamos en lo correcto. Yo me lo pregunto, ¿no? Y me doy cuenta de que solo podemos estar en lo correcto si realmente la palabra de Dios se está haciendo viva en nuestra vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es cuestión de números, no es cuestión de encontrarme hoy bien o encontrarme mal, ¿no? No es cuestión hoy de que hoy haya salido el sol en toda su plenitud. Parece ser que vamos a tener un hermoso día, por fin. Y no es cuestión tampoco de que llueva o haga frío. Pero eso altera nuestros ánimos, cambia nuestra forma de ver, nuestra forma de sentir, nuestra forma de actuar. Nos mejora, nos enferma, ¿no? Todo tiene su impacto en nuestra vida como personas. Pero lo que no podemos cambiar y lo que no podemos adulterar nunca es la palabra de Dios. Amén. Por ninguna de las razones. Prefiero que Dios me lleve. Y no es que no lo haya deseado alguna vez también, quizás por razones incorrectas, ¿no? De querer dejar de sufrir o querer dejar ya de luchar, de pelear, de hacer mi trabajo, ¿no? Con otras personas, conmigo mismo, en mi casa, en mi familia. Perdón. Pero lo que sí tengo claro es que lo que Dios ha puesto en nuestro corazón y lo que nosotros hemos recibido de parte de Él ha sido un gran favor, un gran tesoro. La mejor de las herencias, la mejor de las riquezas, ¿no? Y esto lo tenemos que valorar y tenemos que entenderlo de esta manera. Por eso este verso con el cual vamos a introducir hoy, no quiero que nadie presentara porque quizás me alargue un poco, o igual no, quién sabe. Pero lo que sí sé es que quiero dejar en vuestro corazón lo que el Señor ha puesto en el mío. Amén. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 4, verso 2. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y este es un verso que está en un contexto de una iglesia que tenía bastantes dones y bastante movimiento y afluencia,
pero donde había verdaderamente mucho lío y muchos problemas y mucha vanidad y mucho de todo. Y la exhortación va directa a que se haga lo correcto, a que no se adultere lo que es santo, ¿no? Y que tengamos una conciencia real y poderosa que manifieste sin ningún tipo de oscuridad lo que somos delante de Dios. Amén. Esto es esencial para estar cuerdos espiritualmente. Y es esencial para poder mantenernos agradablemente delante de la presencia de Dios. Para que, aun a pesar de nuestros fallos, de nuestros errores, de nuestras flaquezas, de aquellas cosas que sabemos que no hacemos bien, el Señor siga teniendo cuidado de cada uno de nosotros. La honestidad, la integridad, la sinceridad, apartando lo oculto y lo vergonzoso de nuestra vida y exponiendo nuestro corazón y todo lo que somos delante de Dios es la prueba fundamental de que queremos vivir una vida en Cristo Jesús. De nada nos sirve seguir en medio de las masas, aunque sean evangélicas o cristianas, si muchas de esas personas, o incluso nosotros, podemos estar entrando por la puerta ancha y espaciosa. Dice la Escritura que son muchos los que entran por esa puerta. ¿Lo dice la palabra de Dios? Y dice que son pocos los que entran por la estrecha. Y eso a veces a mí me da que pensar y me planteo el momento espiritual sobre la tierra de lo que Dios está haciendo en cada una de las personas. Si no crecemos tenemos un grave problema. Por eso es importante pertenecer a una congregación o reunirnos en un lugar o con hermanos que realmente tengan ese fundamento, esa enseñanza, ¿no?, bíblica, esa enseñanza crucial para el crecimiento espiritual de los verdaderos hijos de Dios. Por eso Colosenses capítulo 1, verso 5 al 6 nos dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Tienes la esperanza en tu corazón? ¿Sigues teniendo esa esperanza viva? ¿Sigues guardando la palabra de Dios en tu corazón como algo verdadero, como algo poderoso? Porque esta fue dada por el Evangelio, fue dada por la fe que recibimos al oír su palabra, ¿sí o no? Y ha llegado hasta nosotros, así como a todo el mundo, dice aquí la Escritura. Y dice que esta palabra lleva fruto. Por eso hay un anhelo en nuestro corazón que no debe desaparecer, y es el de dar fruto, ¿no? Y primeramente, obviamente, fructificar en nuestra vida como seres humanos, en nuestras cualidades, en las distintas formas que nos identifican como personas. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Lo que somos realmente, ¿no? Nuestras virtudes, nuestros defectos, ¿no? Lo que somos, nuestro carácter, nuestra forma de ser, lo que sentimos. Ahí es donde primeramente debemos fructificar para que cuando veamos o identifiquemos algo que no está de acuerdo con la verdad de Dios, podamos cambiarlo, podamos transformarlo, podamos decir: Señor, esto está ocurriendo, pero no quiero que ocurra, ¿no? Y quiero que cambie esta situación en mi vida, no quiero hacer esto de esta manera, quiero hacerla de la manera en la que tú me dices que la haga. ¿Por qué digo esto? Porque si nos revestimos de esta esperanza gloriosa, podremos entonces entender y podemos afinar nuestros sentidos a la hora de poder empezar también a dar frutos hacia afuera, en el sentido de poner la semilla de vida en el corazón de otros. Y eso lo podremos hacer con un testimonio personal, vivo, un testimonio activo. Por eso tenemos que ver en la palabra de Dios rasgos eficaces, rasgos poderosos que quiere Dios que haya en ti y en mí, y podemos también anhelar en nuestro corazón, obviamente,
que realmente y podemos no solo anhelar, sino percibir, discernir y ver que donde nos reunimos, aunque seamos un pequeño remanente, puedes estar seguro o no de que la palabra de Dios está siendo compartida con la verdad por la que ha sido pronunciada y que ha sido traída a nuestros corazones. Por eso tenemos que respaldar nuestras vidas con la verdad bíblica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que todas las enseñanzas que tienen que atesorarse en nuestro corazón tienen que ser bíblicas. ¿Para qué? Para poderlas poner por obra, ¿sí o no? Estas enseñanzas son las que nos van a transformar, las que nos van a cambiar, las que nos van a hacer otras personas. Y como siempre digo, hasta que las pongamos por obra, no podemos saber el valor que tienen, ni podemos saber la capacidad que tienen para poder transformarnos, para poder cambiarnos. Entonces, me lleva este pensamiento a 2 de Timoteo, Pablo quería que Timoteo fuera un siervo de Dios genuino, auténtico. Hermanos, os puedo garantizar que no sobran personas de estas. Que dentro del mundo evangélico se están cometiendo bastantes impurezas y bastantes errores. Nos pasamos a los extremos con demasiada facilidad y menospreciamos la misericordia y la bondad de Dios y su corrección. Pero aquí Pablo, de alguna manera, quiere animar a Timoteo y le dice, procura con diligencia. O sea, ¿qué entendéis por diligencia? Fidelidad, preocuparte bien de que lo que vas a hacer está correctamente bien hecho, que realmente también tengas un ánimo pronto en hacer las cosas que son buenas que hagamos, tanto desde nuestros hogares como, hola Valeria, como en nuestro diario vivir, en nuestro trabajo, en donde estemos, que seamos correctamente honestos, ¿no? Y correctamente sabios. Por eso le dice Pablo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Yo no sé, la pregunta que me hacía, y por eso pensaba, y le decía, Señor, si no estoy aprobado delante de ti. Y claro, esta pregunta es una pregunta muy, muy directa a nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros la puede hacer directamente y puede hasta frustrarse, ¿no? Pensando que quizás no estamos aprobados delante de Dios por, no sé, distintos errores, distintas manías o cosas que tenemos aún que quitar o Dios tiene que pulir en nuestras vidas. Pero no se está refiriendo a eso Pablo realmente. Y la pregunta tiene que ser dirigida hacia nosotros de una manera diferente, porque obviamente sentirse aprobado delante de Dios para muchos sería estar al 100%, ¿no? en el espíritu, ¿sí o no? Poder estar cumpliendo a rajatabla todo aquello que la ley nos mandaba. Pero estamos viviendo en un tiempo de gracia y si algo sabemos es que la ley nos mostró nuestro pecado, ¿sí o no? Y que la gracia, gracias a nuestro Señor Jesucristo, hasta a la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ha permitido que nosotros podamos entender quiénes somos y cómo somos y qué es lo que Dios está haciendo diariamente en nuestra vida. Pablo le está diciendo que no se descuide, no descuides esta realidad en ti, porque todos los días nos tenemos que presentar delante de Dios, no solo los domingos cuando nos reunimos como congregación, como iglesia, todos los días de nuestra vida, ¿no? Y a quien tenemos que dar cuentas de verdad es a Él. Amén. Por eso lo que hoy trato de deciros es que tenemos que identificar si realmente estamos siendo bendecidos por Dios en el lugar donde nos estamos congregando, ¿no? Si realmente estamos recibiendo la palabra sana de vida,
Porque yo esto me lo planteo a mí mismo también. Señor, no quiero hablar cosas que no sean de ti. Sé que la letra mata, mas sé que el Espíritu le da vida, la vivifica, ¿no? Y sé que en muchas ocasiones Dios nos ha mostrado su palabra con una pureza indescriptible en nuestra vida y ha llegado a nuestros corazones. Y ha hecho maravillas en nosotros. Pero también sé que el ser humano tiende al olvido, tiende a creerse algo que no es, tiende a transgredir la voluntad de Dios, incluso a robarle su gloria. ¿Cuántas veces, verdad? Ha ocurrido a través del tiempo. La Escritura está llena de casos y de momentos, ¿no? Pero también está llena de hombres fieles y de hombres que fueron íntegros, hombres que realmente, reconociendo aún sus debilidades y sus errores, estuvieron delante de Dios deseando que Dios siguiese trabajando en ellos y que se agradara, aún en la esclavitud, aún en el exilio, aún en su propio pueblo, aún en los momentos más gloriosos del tiempo de Israel sobre la tierra. Hubo hombres de este tipo y también los hubo de otro tipo, ¿no? Que siendo tocados por Dios menospreciaron las cosas de Dios, viendo los milagros poderosos de Dios, ignoraron y no hicieron caso a sus grandes maravillas y a su gran poder. Por eso la Escritura sigue diciendo que se presentara a Dios aprobado como obrero, dice que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y aquí es donde nosotros nos tenemos que parar. No solo se tiene que parar el pastor también, mucho más, porque obviamente cada domingo tengo que compartiros la palabra de Dios y posiblemente la mayoría de los miércoles también compartimos, hablamos, charlamos, ¿verdad? Y queremos escudriñar la palabra del Señor. Pero la Escritura dice que como obrero, y esto nos concierne a todos, porque todos somos obreros del Señor. Amén. Todos somos obreros del Señor. Tenemos que procurar de no tener nada de lo que avergonzarnos en nuestra vida. Por eso la pelea continúa, la lucha continúa, y esta lucha no es contra carne ni sangre, ni contra todo lo que está fuera de nosotros que nos puede estar afligiendo o nos puede estar quizás afectando, sino esta lucha es una lucha interior, una lucha interna que si logramos de alguna manera vencer dentro de nosotros, si logramos de alguna manera obedecer las Escrituras, si logramos de alguna manera agradar a Dios, podemos ver hecho, cumplido este pasaje que Pablo está aconsejando a Timoteo como un deseo para que se cumpla en la vida de aquel. ¿Por qué? Porque es necesario que cuando usemos la palabra de Dios, la usemos bien. Amén. Y esta palabra sea la que transforme la vida. Nosotros no hacemos nada más que ser portadores de esa gloria de Dios, de esa palabra viva a los corazones de los demás. Y para ello nosotros tenemos que perfeccionarnos a nosotros delante de Dios. Y eso no es otra cosa que seguir teniendo una comunión coherente, poderosa, diaria, ferviente, con denuedo, con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso tengo que ser consciente que la congregación, que la iglesia verdadera no es un edificio en sí mismo, ¿verdad? Ni una congregación puntual. Y aquí era donde me paraba, ¿no? Y donde pensaba, Señor, somos parte de tu iglesia. Sé que no somos gran cosa, numéricamente, pero somos parte de tu iglesia. Y esto, aquí cambian las cosas. Y cuando digo somos parte de tu iglesia, somos parte de tu verdadera iglesia. ¿Puedes entender esto? Amén. El cuerpo de Cristo. No somos una congregación puntual cristiana evangélica con una denominación y punto. No, formamos parte de la iglesia de Dios, de la verdadera iglesia de Dios, que son hombres y mujeres alrededor del mundo, aquellos que nos unimos en una sola verdad, que usamos bien la palabra de Dios,
que tenemos temor de errar y de estar haciendo algo que no está escrito y que nosotros hemos entendido mal. De ahí nuestro celo por la palabra de Dios, pero no un celo desmedido en el sentido de ser radicales que se centran y solo se posicionan por sus sentidos y por su conocimiento, sino porque estamos deseosos de las revelaciones de Dios a nuestra vida, a nuestro corazón, pero sustentadas por su palabra. ¿Entendemos esto? Y cuando esto ocurre, están pasando cosas maravillosas en nuestra vida y poderosas, que aun a pesar de nuestros defectos y de nuestros fallos, nos sostienen y agradan a Dios. Por eso, como os decía, nosotros no somos parte de un edificio ni una congregación aislada, ¿no? Obviamente la iglesia nunca fue un edificio. Siempre hablamos o entendimos mal ese concepto, ¿no? Como tal. La iglesia es el cuerpo de Cristo alrededor de esta tierra en general, ¿no? Y allí donde esté un hermano de rodillas glorificando a Dios, donde estén dos o más reunidos en su nombre, con un corazón sincero, humilde delante de Él y postrándose y reconociéndole como Señor y Salvador, y otras cosas que veremos ahora mismo, pues entenderemos que somos parte de ellos, aunque no les conozcamos físicamente, que nos podemos unir a gran parte de muchos hermanos alrededor del mundo. Y no podemos decir esto de otros, cuando otros están persiguiendo otras cosas diferentes. Y usan la verdad, y usan la palabra de Dios o para enriquecerse, o para engañar, o para hacer cosas deshonestas, o para manipular, o para oprimir, o para afligir. Nosotros no hemos sido levantados. Y por supuesto ningún pastor ha sido levantado, ningún hombre de Dios que tenga ningún don ha sido levantado para oprimir al pueblo de Dios. No hemos sido preparados ni levantados para enseñorearnos de nadie, porque ya tenemos Señor, su pueblo ya tiene a su Señor. Amén. Aunque bien cierto es, y lo compartíamos atrás, ¿verdad?, que aunque antiguamente su pueblo pidió rey sobre ellos, sabemos todos que esa no era la voluntad de Dios. Pero Dios conocía sus corazones. Por eso muchos siguen oprimidos bajo conceptos humanos, espirituales y políticos en todos los sentidos de la vida, que nos introducen por caminos que realmente nos despojan del reinado divino, que nos despojan del conocimiento verdadero. Por eso no tenemos que dejar de congregarnos, obviamente, porque las enseñanzas bíblicas son vitales, ¿no?, para los cristianos, ¿no? Cuando buscamos congregarnos, no lo estamos haciendo solo para vernos cada domingo, ¿sí o no? ¿Para qué nos congregamos? Para reflejar los principios fieles del Evangelio en nuestra vida, para poder recibir enseñanza de Dios y para que cuando volvamos a salir por esa puerta durante la semana o durante los días que estemos haciendo las cosas que tenemos que hacer, pues se reflejen fielmente estos principios, estas enseñanzas bíblicas en nuestra vida y que podamos de alguna manera desarrollarlas. Porque si estamos buscando otra cosa nos estamos equivocando. Amén. Mejor nos sería apuntarnos a un club de, no sé, de fútbol o de remo o de senderismo o yo qué sé. En el mejor de los casos, si no, yo qué sé, hay muchas sociedades o clubs por ahí. Pero sabemos que nosotros no nos reunimos simplemente para escuchar un sermón, sino para querer ser transformados y querer usar bien la palabra de verdad. Por eso vamos a Hebreos capítulo 10, 25, que dice, no hace falta que lo busquéis porque este es un verso sumamente muy conocido, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y solamente Pablo está advirtiendo y está diciendo, es necesario que realmente valoremos lo que Dios nos da como iglesia, como cuerpo de Cristo, porque es la única forma de poder discernir lo que viene a nosotros como la palabra de verdad o como la palabra buena. Y no solo eso, sino después nosotros también poder dársela a otras personas. Porque imagínate que te engañan o eres engañado porque no eres capaz de poder escudriñar la palabra, porque no eres capaz de mantenerte firme en ella. ¿Qué le vas a decir a quien viene a pedir algo de Dios
pues obviamente le vas a decir algo distorsionado, que no está conforme a la verdad escrita. ¿Entiendes esto? O lo puedes decir con tu imagen de Dios que te estás creando, ¿no? Pero realmente estás errando en el blanco. Por eso la Escritura dice después, como algunos tienen por costumbre, dice, si no, exhortándonos. O sea, la exhortación aquí no es otra cosa, no es un enfado, no es una bronca, no es ¿verdad? Que alguien viene a malhumorarte, sino es algo que nos anima a que miremos para nuestro corazón y para que realmente hagamos lo correcto, ¿no? He hablado durante muchos años, he hablado con muchas personas en el ministerio y me he dado cuenta muchas veces cuando las personas vienen ya con una forma ya hecha, o sea, con un pensamiento ya creado y no vas a poder moverlos de ahí sí o sí, ¿no? Porque ya vienen y no hay forma, no importa lo que le digas, ni si es palabra de Dios, ni si es un consejo bueno o malo, les da igual. Tienen una forma creada. Y eso es un problema precisamente de esto que os estoy diciendo, ¿no? De no haber escuchado con humildad y con sencillez la palabra de Dios. Porque aquel hombre y mujer que está dispuesto a escuchar a Dios siempre tiene su corazón abierto a cualquier enseñanza. No importa que en momentos de la vida nos endurezcamos algo, ¿no? Pero si de verdad estamos amando al Señor, somos capaces de caer postrados ante Él, como cayó el rey David cuando realmente fueron abiertos sus ojos. Ese hombre eres tú. Todos conocemos la historia de Betsabé, ¿sí o no? Pero hasta el momento David estaba ciego, ¿no? Y en ocasiones podemos también estar como David. Pero otra cosa es que queramos estar así y que aún a pesar de escuchar la palabra de Dios como era escuchada cuando los profetas hablaban, y lo único que se le ocurría al pueblo era pues apedrear a aquellos que traían la palabra de Dios y que les advertían de algo que si no cambiaba iban a padecer y a sufrir, cosa que obviamente una y otra vez ocurrió. Y hasta día de hoy está ocurriendo. Porque miro hacia Israel y veo las consecuencias de aquellas palabras de Dios entregadas por los profetas hasta este día. Y me parece mucho 2000 años, pero sin embargo es tan poco tiempo para el Señor. Para mí es mucho y pienso que durante 2000 años es toda una historia. Nabucodonosor, Babilonia, ¿dónde están esos imperios tan gloriosos? ¿Qué? ¿Os imagináis a Nabucodonosor sentado en su trono, siendo el rey de Babilonia en aquellos tiempos? ¿Qué podría pensar este hombre? Pues lo que pensaba, que lo convirtió ¿en qué? En una bestia del campo durante 7 años. ¿Sabéis que Nabucodonosor era siervo de Dios? Pero sin embargo estaba confundido, estaba siendo usado por Dios y realmente se autoglorificaba. Y realmente Dios tuvo que ponerlo a la altura del suelo, digamos, hacerlo como una bestia del campo para que pudiera entender y comprender y pudiera glorificar al Dios vivo. Porque aún a pesar de ver cosas como obviamente salir a 3 hombres del fuego, del horno de fuego ardiendo, ¿no? Él estaba allí mirando, ¿no? A pesar de que nuestro hermano Daniel le revelaba los sueños que nadie, sueños que no había mencionado a nadie y que Daniel se los revelaba con total y absoluta certeza, él glorificaba a Dios de alguna manera y reconocía al Dios de Israel, al Dios de los hebreos, por eso los mantuvo como los mantuvo durante el tiempo que vivió, obviamente. Y por eso le dio los reconocimientos que le dio y por eso permitió que se hablase del Dios. Y él mismo impidió que se dijera ninguna blasfemia contra el Dios de Israel. El mismo rey. Pero él seguía con Marduk y con Nebo y con no sé qué más dioses de aquellos, ¿no? Hasta que Dios lo despojó de su humanidad y se dio cuenta de que solo había un Dios sobre la tierra y ese era el Dios que nosotros servimos hoy. A día de hoy el imperio babilónico que Nabucodonosor no existe, que Nabucodonosor levantó, no existe.
quedan reliquias, quedan vestigios de aquel glorioso imperio. Él salía a su terraza y se maravillaba. Esto lo construí yo. ¿Quién podía hacerle sombra a Nabucodonosor? Todas las naciones que tenía alrededor estaban sometidas a él, pagaban impuestos, estaba bañado en oro. Roma cayó. ¿Caerá esta civilización? Muchos piensan que no, ¿sabes? Muchos piensan que no será igual. Quien no caerá es la iglesia del Dios vivo. Nunca cayó. Aquellos que obedecieron a Dios siempre fueron fructificados allí donde fueran. Siempre fueron cuidados, siempre fueron sostenidos. No importaba dónde estuvieran. Sufriendo en cárceles, en esclavitud o en puestos de relevancia. Siempre fueron cuidados, protegidos, guardados. Y su fe transformó la vida, no solo de ellos, sino la vida de otras personas. Y esa es la fe, la palabra de vida, la palabra de verdad que tenemos que tener en nuestros corazones. Que la palabra de Dios nos lleve a discernir la fidelidad de una comunidad de fe, de una congregación que realmente está transmitiendo y está recibiendo una palabra poderosa, una palabra sana, la sana doctrina. La Escritura dice, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Acaba así el versículo de Hebreos, capítulo 10, 25. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y esto me hace pensar lo que os acabo de decir antes, que obviamente todo tiene un final. Todos los reinos sucumben. Todos los reyes van a la sepultura. Todas las cosas pasan. Todo cambia, todo es transformado. Solo tenemos que mirar para atrás hace muy poquito, ¿no? Hace 20 años, 25. ¿Desde cuándo tenemos móviles? Unos 30 años, unas cosas así, por ahí. No poco más, ¿no? Yo creo que no mucho más. Sí, más o menos 30. 30 años, que sean 35 o 40. ¿Creéis que son muchos años eso? ¿Y cómo nos ha cambiado la vida el móvil? Solo hablo de una cosa nimia, ¿no? ¿Cómo nos ha cambiado la vida? Realmente nos ha cambiado la vida. Nos comunicamos de otras maneras, empezamos a tener cambios mentales, espirituales y naturales muy, muy significativos, ¿no? Ahora accedemos a mucha más información y eso puede ser bueno o contraproducente en nuestra vida, según la estemos dosificando. Obviamente la sabiduría no ocupa lugar, ¿no? El conocimiento, es un refrán de toda la vida, ¿no? El conocimiento no ocupa lugar. Nosotros tenemos una mente que puede ser una gran biblioteca de cosas, ¿no? ¿Vale? Pero sí lo que ocupa lugar y lo que debe ocupar en nuestra vida es prioritariamente la palabra de Dios, la palabra sana, la palabra de verdad. Por eso la predicación, todo con lo que hablamos, todo lo que comentamos acerca de Dios, sea desde un púlpito, o sea desde la silla donde está sentado, o sea cuando encuentras a alguien y le hablas de Dios, tiene que estar centrado única y exclusivamente en la palabra fiel, en su verdad, en todo aquello que revela, ¿verdad?, la Escritura. Vamos a ir a Efesios 2:20. Por eso que las enseñanzas, lo que os quiero decir, que toda enseñanza que te vaya a cambiar, tiene que estar sostenida en su palabra. Amén. Toda la enseñanza, toda la escritura, toda la predicación, todo lo que viene a tu vida de parte de Dios a través de la palabra, es lo que va a cambiar nuestra vida. Es lo que va a hacernos seguir creciendo, ¿sí o no? Es lo que va a procurar que cada día podamos entender mejor a Dios y podamos actuar con nuestros problemas de una manera mejor. O sea, de la manera que Dios quiere que actuemos. Esa es la manera mejor. No hay otra manera. Por eso, aquí en Efesios capítulo 2:20 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Ay. Esta palabra es lo que peor llevo. Con toda paciencia. Pero obviamente para poder transmitir la palabra de Dios, y no solo eso, para poder ponerla en práctica necesitamos esa paciencia, ¿no? Por eso la palabra de Dios nos está hablando a que instemos
a tiempo y fuera de tiempo, a que en cualquier momento, en cualquier lugar, podamos tener un contacto sublime con lo que Dios quiere transmitirnos a través de sus enseñanzas, a través de la vida, a través de su palabra oída, ¿verdad? Para que después en la vida diaria podamos manifestar ese olor grato que es capaz de poder llegar a otros. No solo edificar nuestra vida, que también, obviamente, si no eres edificado, ¿cómo vas a permitirte el lujo de edificar a otros? Casa de herrero, cuchara de palo, ¿no? El herrero vende cucharas de hierro a todo el mundo y después en su casa vas y te invita a cenar y te da una cuchara de palo para que comas. ¿Sí o no? O sea, yo tengo que ser el mismo aquí que en mi casa y tengo que llevar las enseñanzas que quiero impartir a los demás primero a mi propia vida para después poder transmitirlo en mi hogar. ¿Que tengo fallos? ¿Que tengo errores? Claro, lo que hablaba al principio. Pero obviamente tengo la necesidad de un cambio. Tengo la necesidad de seguir cambiando, de no acoplarme a lo que siento y a lo que pienso. Porque sé que no es de Dios. Sobre todo cuando sé que no es de Dios, obviamente, ¿no? Entonces cualquier sentimiento y cualquier pensamiento que viene a mi vida a desplazar la verdad de Dios, obviamente hay una batalla, hay una lucha. Y esto es a lo que me refiero. Si estoy recibiendo palabra sana, si estoy acercándome y si estoy permaneciendo firme en la sana doctrina, tendré la capacidad de poder pelear y luchar la buena batalla. Por eso la Escritura dice que edificados, Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento ¿de quién? De apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, dice. O sea, que lo que tenemos que estar atentos es que si realmente en esta congregación se ha estado compartiendo esto, o en otras a las que solemos visitar o solemos donde podamos estar en ellas o donde nos inviten o donde vayamos a ellas, donde podamos estar en cualquier momento de nuestra vida, en cualquier lugar, tenemos que estar conscientes de lo que se está hablando es realmente algo que está edificado en ese fundamento, en el fundamento que dejaron los apóstoles, los profetas y en la piedra principal donde se basa y edificamos nuestra vida, que es la piedra de donde sostiene nuestra edificación, la piedra de ángulo, ¿no? Del ángulo dice Jesucristo mismo. O sea, el centro. Si se va algo de esa realidad, si se va algo de ese centro, algo puede estar andando mal, algo puede estar interpretándose mal. Y no son pocas las cosas. Escucho alguna predicación de muy poca gente. Porque realmente no me hace falta escuchar muchas predicaciones de mucha gente, pero cuando escucho algo de alguien que no conozco, pues tengo que poner mi antena, digámoslo así, con mayor alcance, ¿no? Y centrarme más en lo que estoy escuchando, porque de las personas que ya conozco y escucho, pues obviamente si las estoy escuchando habitualmente es que considero que son personas que me enseñan algo, que me transmiten algo y donde veo el reflejo de Dios en sus vidas. ¿Sí o no? Pero aquel que viene elocuentemente a contarme algo y a decirme algo de Dios que no conozco de nada, pues realmente no me llegan sus palabras solo. Necesito ponerme delante de Dios y necesito obviamente, también en nosotros obviamente, porque cualquiera de nosotros, aunque quiera andar en el Señor, puede equivocarse en un momento dado. Lo que quiero y lo que trato de deciros es que en estos postreros tiempos se amontonarán maestros conforme a sus pecados. Entonces tengo que cuidar mi vida. Y tengo que cuidar mi mente y mi corazón. ¿Por qué? Porque no quiero vivir una vida deshonesta delante de Dios. ¿Sí o no? No quiero ser embelesado con palabras porque hay gente que habla muy bien. Hay gente que habla muy bien. Y yo nunca he querido, nunca, y lo sabe Dios, la primera vez que me pusieron a compartir en San Sebastián, sudaba tinta. Sudaba hasta para orar en alto. Bueno, no os lo puedo ni explicar. Y aún ahora, no sé, aún ahora cada domingo me suelo poner nervioso. ¿Por qué? Porque entiendo de que estoy hablando y estoy poniéndome delante de alguien
que me ha dado la vida. Pero hay gente que no, hay gente que por un don natural, un don sin más, pues tiene la habilidad de con palabras ganar guerras y levantar imperios. Con palabras, que no tienen a veces nada que ver con las palabras de Dios. Por eso que nuestros ojos no miren para donde no tienen que mirar, sino que vean lo que tienen que ver de parte de Dios. Aún en el mayor de los cautiverios, hablo de José, de la vida de José, y hablo de la vida del pueblo de Israel en Babilonia, también en momentos cruciales de la vida, aún Dios también estaba con su pueblo. Y sobre todo con aquellos que le seguían venerando, que le seguían honrando y que le seguían buscando y que seguían confiando, que sabían que seguramente morirían en la esclavitud o morirían en aquellas circunstancias, pero que sus generaciones, gracias a que ellos mantendrían la esperanza viva en sus corazones, recibirían la palabra sana, la palabra genuina, la palabra de verdad que había sido guardada y establecida por apóstoles y profetas y por Jesucristo mismo, aún sin saberlo ellos en aquel momento. Por eso es esto una congregación bíblica. Os estáis reuniendo en un lugar donde realmente las palabras de Dios llegan a vuestros corazones y sois capaces de ponerlas en práctica, porque eso es el resultado de cualquier grupo que se reúne en nombre de Cristo Jesús. Siempre he pensado que los pastores no estamos para entretener a nadie, ni para contarle historias de viejas a nadie. La Escritura dice que no vayamos detrás de historias de viejas, de fábulas. ¿Sí o no? ¿Lo dice o no? Amén. Pensé que era algo que se me estaba ocurriendo a mí ahora. Pero la gente no se conforma con escuchar la palabra de Dios ni con instruirse de parte del Señor. Siempre quiere estar viviendo en paralelo con su vida carnal. No le llega que cuando salga de la congregación va a tener que enfrentarse a esa vida. Quiere dentro de las congregaciones realmente crear ese tipo de ambiente, ¿no? Quiere que haya un ambiente distendido, un ambiente donde se dé lugar a otras cosas. Pues no, cada cosa tiene su momento y cada cosa tiene su tiempo. ¿Sí o no? He visto congregaciones que parecen restaurantes, que parecen hoteles, que parecen bares, que tienen de todo lo que uno puede desear y al final acaba siendo un poco de todo, ¿no? Cuando nos reunimos en el lugar que nos reunamos, lo que tiene que ser consagrado el sitio donde estemos, sea este o sea cualquier otro, es para el Señor. Amén. Y no podemos estar haciendo otra cosa que recibiendo la palabra de Dios. Amén. ¿Qué quiero decir con esto? No quiero criticar a nadie, pero los evangélicos somos muy criticadores a la hora de hablar de la Iglesia Católica. ¿Sí o no? Lo hemos sido siempre. Hasta que me di cuenta, un día, de que realmente yo no tengo que criticar a nadie. Ni a los testigos de Jehová, ni a los católicos, ni a aquellos que hacen lo malo. Yo no tengo que juzgar a nadie, yo no soy juez, ya habrá quien nos juzgue, a todos. Obviamente, si veo algo que no coincide con la verdad y alguien está expuesto a eso, pues obviamente mi obligación es advertir, ¿no? Pero simplemente trasladando, siendo una fuente, un canal que llega hasta el corazón de la persona. Pero en la misma Babilonia se permitían, y hago mención a esto porque es indispensable que nosotros entendamos esto, los mismos hebreos vivían con babilonios y con gente de otras naciones que Nabucodonosor había traído a su tierra, porque Nabucodonosor era listo, aparte de rey grandioso y poderoso y guerrero, era un tío inteligente, y traía a su palacio a todas las personas que valían la pena, de todos los reinos, a todos los sabios. Y entonces se mezclaba una compota ahí de religiones, de dioses, de idolatría de todo tipo y color. Y en medio de ellos el Dios de Israel. Mantenerse firme en medio de todo ese berenjenal es tremendo. ¿Sí o no? Estamos viviendo una cosa parecida. Es que hay cada disparate por internet y de la vida misma, de la vida misma, ¿no? Gente preguntando a otras en plena calle cosas básicas
y disparates de gente joven que no tiene ni idea por dónde anda, por dónde camina, por dónde vive y que es engañada a cada paso, obviamente, por el príncipe de este mundo. Por eso nosotros, por lo menos, tenemos que tener una disposición y valentía a hacerle ver a los demás que primero estamos en una congregación bíblica, que se habla la verdad y que esa verdad está siendo transmitida a nuestro corazón y que nosotros tenemos la capacidad, una vez salimos del lugar donde nos reunimos, físico, donde habita Dios cuando estamos, obviamente, pero cuando no estamos queda vacío, está consagrado a Dios este lugar, pero es un lugar como otro cualquiera. Dios no habita en templos hechos de mano, de hombres, ¿verdad? Por eso sabemos que nuestro Dios es un Dios que no podemos acondicionar a una esquina, ¿no? No lo podemos arrinconar, como muchos creen, ¿no? O no lo podemos manipular, como muchos también hacen, ¿no? Le doy un botón y manipulo, y Dios va a hacer lo que yo quiera que haga, y ahora, y dónde, ¿no? Creando el ambiente idóneo. El otro día oía a un pastor, ¿no? De que muchas veces la música se usa para estas cosas y tal. La música es algo maravilloso y glorioso de Dios, cuando realmente se usa para Él. Rey David era un musicazo, era un adorador, era un excelente hombre de Dios, y bailó delante del arca, y no solo bailó, compuso un montón de salmos, cantaba, tocaba, y hacía todo lo que tenía que hacer delante de Dios con la música que agradaba. ¿Qué pasa? Que esa música iba dirigida, obviamente, al Altísimo, a aquel al que amaba, a aquel al que hablaba con él diariamente, ¿sí o no? No se usaba para engrandecer a ningún hombre, no se usaba para manipular a la gente. Eso es verdad, hay música que se usa para esas cosas. Este sonido que estáis escuchando, pues es un sonido ambiente que se usa para que, pues para nada más que hacer la predicación, pues la predicación no la afecta para nada, obviamente, pero realmente produce sosiego en nuestro corazón. En mi corazón produce sosiego. Si en alguno no produce, la apagamos. No, pero es verdad, ¿no? ¿Estáis siendo manipulados por la música? Yo creo que no. Lo que estamos escuchando es la verdad, ¿sí o no? Y esa verdad tiene que ser la bíblica. Ya puede estar sonando un grupo de heavy metal. Si no es bíblica, olvídate. Estoy hablando acerca de la palabra de Dios. Aquellos hijos de Dios, en Mateo 28, vamos, cojamos la palabra de Dios, nos habla de que las congregaciones bíblicas ejercen verdades bíblicas, ¿no? Y el bautismo y la cena del Señor son cosas que nosotros aquí practicamos, ¿no? Cuando es el momento, ¿no? La Escritura dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El otro día, por casualidad, que os vuelvo a decir, escucho a muy pocas personas, ¿no? Donde puedo guiarme espiritualmente. Pero el otro día escuchaba a un supuesto profeta que hablaba de que ahora no podemos bautizar o sea, que no es bíblico bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que sino en el nombre de Jesús. Me decía, pero este hombre, ¿de dónde salió? Pero no te puedes creer ni la cantidad de gente que estaba escuchando esto. No te puedes creer la cantidad de gente que pueden estar escuchando cosas como esta, rizando el rizos constantemente en palabras tan sencillas y tan claras y tan perfectas y tan honestas y tan directas como la que estamos escuchando. Bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y ¿de quién? ¿Lo dice la palabra de Dios? Pues ya está. ¿Qué problema tenemos con eso? ¿Qué pasa? Que el hombre o no leyó este versículo o se estaba inventando una nueva doctrina, ¿no? ¿Para qué? Pues no lo sé. Lo que está claro es que la Escritura sigue diciendo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, enseñándoles que guarden estas cosas, ¿no? Que esto es algo que hay que poner en práctica. Por eso en 1 Corintios 11, 23, 26, con respecto a la cena del Señor, se nos insta que también lo practiquemos. O sea, lo que hacemos cuando bautizamos a alguien es porque ha dado un paso de fe
y ha confesado a Cristo Jesús como Señor y Salvador. No hace falta hacer un cursillo, no hace falta hacer más nada de lo que dice la palabra de Dios. Si creyeres y fueres bautizado, ¿sí o no? He bautizado a gente en la cárcel que había aceptado al Señor Jesús en el mismo momento. Y allí mismo no lo he sumergido en con una misma taza de agua, los he bautizado en la cárcel. Quiero decir, también en una habitación, o un moribundo, enfermo, ya casi muriendo, es un hermano. ¿Cómo le llaman? Entre Noya y El Son. Baroña, por ahí. A una aldea. El hombre ya estaba muy enfermo, ya no se podía mover de cama y lo tuve que bautizar en la misma cama, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Que aunque parece ser que el bautismo es sumergir, ¿no? No está hablando solo de eso, ¿no? De sumergir en sí mismo. Está hablando de confesar a Jesucristo y ser bautizado, arrepentirte de todos tus pecados y recibir esa enseñanza en el corazón de una forma genuina y poderosa. Por eso la palabra de Dios en la Cena del Señor dice también lo mismo, porque yo he recibido del Señor lo que también fui, 1 Corintios 11, 23, 26, enseñado que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, perdonad, y habiendo dado gracias, lo partió, dijo: tomad, comed, todo esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, y diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced todas estas cosas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y nosotros compartimos estas enseñanzas. Y no las hacemos tradiciones, no es algo a lo que nos aferramos como un talismán, ¿no? Nosotros lo hacemos una vez al mes aquí, creo recordar. Hay congregaciones que creen que lo tienen que hacer todas las semanas, ¿no? Hay gente que igual lo hace todos los días, no lo sé. Pero bueno, la enseñanza es que recordemos esto y que lo pongamos en práctica. No que tampoco nos enajenemos, sino que seamos realmente conscientes de lo que estamos haciendo y de lo que es verdaderamente en nuestra vida, ¿no? Y eso tendrá un resultado positivo en todo nuestro ser, en toda nuestra vida, ¿no? Hebreos 10, voy acabando, ya acabo. Hebreos 10 nos habla de estimularnos en amor, ¿no? Y las congregaciones bíblicas realmente, independientemente de que haya algo puntual en ellas, ¿no? Son aquellas que fomentan esta realidad, esta comunidad de amor, ¿no? Independientemente. Yo soy muy diferente a Roque, por ejemplo, y Roque es muy diferente a Alberto, y Alberto es muy diferente a Inma es muy diferente a Encarna a Ana a Marisa, ¿sí o no? Elvira, Antonia, Valeria, Nati, Adonis, yo, señora María, todos somos diferentes, ¿sí o no? Pero sin embargo tenemos que potenciar y fomentar que en nuestra comunidad, en donde nos reunimos, nuestros caracteres pasen a un segundo plano, y fluya lo que realmente está siendo edificado en nosotros, que no es otra cosa que el amor, obviamente, de nuestro Señor Jesucristo, que nos exhorta en Hebreos 10, 24 y 25, diciéndonos de esta manera. Y considerándonos unos a otros para estimularnos. La estimulación hace que se reaviven las cosas, para estimularnos al amor, a las buenas obras, no dejando de congregarnos, otra vez dice, ¿no? Como algunos tienen por costumbre. Esto era parte del versículo que compartí antes, sino exhortándonos, ¿no? Pero al principio dice, y considerándonos unos a otros para estimularnos a ¿qué? Al amor, y a las buenas obras. Tenemos que centrarnos en Cristo. 1 Corintios 12, voy a leer el 18, 25 y 27, ¿vale? Porque obviamente nuestra iglesia tiene que ser cristocéntrica, nuestra congregación. La iglesia es cristocéntrica de por sí, ¿vale? Pero la congregación debe ser cristocéntrica. Aquellos que se reúnan donde se reúnen, su centro es Cristo.
Tenemos esto claro. Todo lo que se predique y todo lo que se haga tiene que ser en base a lo que Él nos enseñó y a lo que Él es para nosotros y representa para nosotros. Como haya algo que se vaya de esa realidad, obviamente, seguramente, 100% estará errando en el blanco. Ni que decir tiene. El otro día también, escuchando a un siervo que considero de Dios, hablaba de una entrevista a un predicador muy famoso, multimillonario, que obviamente decía auténticas barbaridades. ¿Por qué? Porque Cristo no era el centro de esa verdad. Las enseñanzas que Cristo había mostrado ahí estaban ausentes totalmente. Él estaba en su Babilonia, en su vanidad. Pero lo cierto es que son también muchos los que lo siguen y los que lo enriquecen. Cuando digo multimillonario, no digo millonario, digo multimillonario. ¿Y cómo se hizo un hombre que no es empresario multimillonario con la palabra de Dios? Predicando la palabra de Dios. Que me lo cuente alguien. ¿Dónde está en la Biblia? Que tengamos que utilizar la Escritura y la palabra de Dios para beneficiarnos hasta ese extremo. Porque no digo que el obrero sea digno de su salario, que es lo que dice la Biblia, ¿sí o no? Sino digo que manipules las enseñanzas de Dios, que tienes que quitar a Cristo del centro para poder hacerlo, y eso se nota. Se nota. La Escritura dice en Corintios 12:18, más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. O sea, Dios pone en el cuerpo de Cristo a cada uno donde nos corresponde, donde quiere, ¿no? Para la obra completa. Un cuerpo en sí, pues ya sabemos, esto está haciendo mención a todo lo que ya sabéis de ese capítulo, ¿no? Acerca de un cuerpo. Un cuerpo no solo es ojos, ni nariz, ni boca, ni piernas, ni manos. Un cuerpo es todo. Y yo quiero a mi mano porque necesito mi mano. Y cuando me duele mi mano, la otra mano va, y mis pies van, y mi corazón va donde tenga que ir, y lo llevo al médico y hago lo que tengo que hacer para que mi ojo esté bien, mi oreja esté bien, mi hígado esté bien y lo que sea. Que tenga mi cuerpo esté bien, ¿sí o no? Esto es un cuerpo, así funciona un cuerpo normal. Un cuerpo que tiene a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Para que no haya desavenencia, dice, en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos de los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Cada uno en particular. ¿Qué quiere decir eso? Obviamente que la iglesia no es piramidal. La iglesia no es el pastor y después todos los demás. No está el multimillonario de turno y después todos los que quieren ser multimillonarios como él, por eso son engañados, obviamente. ¿Me entendéis lo que estoy diciendo? Si quisieran ser como Jesús, no harían ni escucharían lo que otros dicen cuando quitan a Jesús del medio. Si queremos ser como Jesús, tendremos que ver a Jesús en las Escrituras. Tendremos que oír a Cristo, ¿sí o no? Tenemos que vivir no solo por fe, el justo por fe vive. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero no podemos vivir de fábulas ni de otras cosas. Por eso nosotros entendemos que aunque nuestra congregación es reducida en número, hablamos palabra de Dios. Hermanos, he estado no solo meditando y leyendo la palabra de Dios, sino he estado pensando en esto porque no solo me ha preocupado en sí mismo por mi vida, sino porque es algo que me es necesario hacer, ¿no? Y nunca he procurado, independientemente de que fuéramos 10 o 1000, hacer otra cosa. Pero cuidado, en medida en la que el hombre prospera, también cambia. Y esto le ha pasado a más de uno. ¿Sí o no? En la medida de lo que uno va teniendo, si no tiene la capacidad de sostenerse en la roca, la piedra del ángulo, la piedra firme que es Cristo mismo, ¿qué ocurre? Pues que rápidamente se envanece. ¿Qué decía Salomón?
Todo es vanidad y aflicción de espíritu. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Por qué lo decía? Porque era rico, porque lo había probado todo. Porque sabía además que eso le había llevado a cosas perniciosas, cuando era el hombre más sabio en aquel tiempo. ¿Sí o no? Cuando digo perniciosos, digo, obviamente, que no estaban agradando a Dios y había permitido no solo a sus mujeres practicar sus cultos idólatras, sino que su corazón también se había alejado de las cosas de Dios, junto con otros hombres de Dios y junto con otros reyes que en cierta manera empezaron bien y acabaron no tan bien. Y otros hombres de Dios y otros siervos de Dios. Mateo 28, 19, de esta sí que acabo. Bueno, no, faltan dos. Bueno, 20, ya acabo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermoso, precioso. Esa es nuestra gran labor, dentro y fuera de la congregación. No, es que esa es la labor para el pastor, esa es la labor para el profeta, para el otro, para el evangelista. No, esa es tu labor. Con reconciliar al hombre con Dios. No pierdas el tiempo cuando estés, en vez de pelear con la gente, en vez de luchar contra los demás, ora por ellos, bendícelos, glorifica a Dios en tu vida y ya verás cómo Dios se muestra a ti. ¿Cómo? Obedeciéndole. Es que me cuesta, obedécele, y cuando le obedezcas verás que aquello que te costaba va dejándote de costar. Por eso Primera de Pedro 5, 2, 3 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, como os decía antes, no por ganancia deshonesta. ¿Creéis que son pocos los que levantan congregaciones por ganancias deshonestas? Hermanos, hay un abanico de iglesias, de congregaciones evangélicas que realmente son deshonestas. Para nuestra vergüenza, como evangélico lo digo, que son deshonestas en lo que hablan, porque usan la palabra de Dios para engañar a la gente. Espero que aquí nos esté dando, por eso espero que tú compruebes lo que yo hablo, lo que digo, por eso grabo las predicaciones, por eso las pongo, por eso las emito, para que la gente las juzgue también y vea que lo que se habla pues pueda ser verdad o no. Por eso, para que la semilla llegue al corazón de las personas. Y la Escritura dice que apacentemos a la grey. ¿Cómo vamos a apacentarla si no puede ser de otra manera? Con la buena semilla, con la palabra de verdad, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señoríos sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Alguna vez os he obligado a hacer algo? Creo que a nadie, desde que llevo aquí, le he obligado a hacer nada de lo que no quisiera hacer. ¿Que os he animado a hacerlo? Sí. Pero obligar a hacer algo que no quisiera hacer la persona a la que se lo estoy diciendo, ni siquiera aquellas a las que he aconsejado en privado para hacer, porque estaban haciendo verdaderas cosas que estaban mal, ni siquiera aquellas, porque todos tenemos que tomar nuestras decisiones en el Señor. Por eso siempre he dicho que somos libres de hacer lo que queramos. Por eso toda la Escritura es inspirada por Dios, dice la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y esto es lo que se ha estado haciendo aquí tantos años. Y esto es lo que hoy me alegraría que hubieseis escuchado. Sé que me he extendido un poco, por eso no he querido que nadie presentara hoy, pero la conclusión que puedo sacar, o que podemos sacar, ¿no?, es la importancia de tener una congregación o de reunirnos en un lugar que refleje estos rasgos de fidelidad con Cristo Jesús. No porque me gusta mejor o peor el predicador, porque me gusta más o menos, sino porque estamos entendiendo de que la palabra de Dios está llegando a nuestras vidas y nos está cambiando. Es fundamental que nuestro crecimiento sea sano, no sea desvirtuado por lo que a nosotros nos gusta, nos deje de gustar. ¿Me entendéis lo que estoy diciendo? Lo espiritual, la madurez que recibimos de la palabra es fundamental en nuestras vidas para desarrollar ahí fuera, en nuestro diario vivir, nuestra vida diaria y normal. Por eso lo que acabo de predicar nos brinda
las pautas necesarias para poder practicarlas como conviene. Solo quiero hacer una oración. Y es que el Espíritu Santo, su palabra y la oración que se hace en este lugar y la que hacemos en cada uno de nuestros lugares de convivencia, de vida, y la sabiduría que recibimos a través de la palabra de Dios, la palabra sana que ha llegado a nuestro corazón, aquella que no nos ha querido engañar, que no nos ha querido manipular, que no nos ha querido obligar a nada que no queramos hacer. Porque en definitiva, si lo hacemos así, no va a valer para nada. Lo tenemos que hacer porque realmente queremos hacerlo para agradar a Dios. Pues tanto el Espíritu Santo, la oración y la sabiduría nos guíen a no alejarnos de estas y de otros fundamentos base que la Biblia obviamente nos enseña. Y para ello te invito a que la escudriñes. No dejes de leerla ni un solo día de tu vida. No te pases todo el día leyéndola, no te empaches, pero tampoco mueras de inanición por no leerla. Amén. Quiero que cierres tus ojos. Mi Señor, te doy gracias por la vida que nos das y como decía, Señor, tu palabra dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a Él clamamos. Y lo hacemos en oración porque también dices que delante de ti gime con gemidos indecibles para que nuestras oraciones lleguen como convienen delante de tu presencia, porque orar realmente no sabemos demasiado bien cómo hacerlo en ocasiones. Por eso, Padre, también te pedimos sabiduría, que según tu palabra dice que la das abundantemente y sin reproche a quien te la pide. Queremos vivir en tu sabiduría. Hemos cometido tantos errores, Señor, por no andar en tu sabiduría, por no pedírtela. Oh, mi Señor, porque sabemos que estas cosas nos guiarán, Señor, y no nos alejarán del fundamento de apóstoles y profetas y de la base angular, de esa piedra angular que es Jesucristo mismo, tu Hijo amado que diste por nosotros. Gracias, gracias, Señor, porque creemos que siempre has sido fiel y que has sostenido esta congregación, Señor, por el hecho tan sencillo de que aquí, Señor, se ha compartido e impartido tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús.